buenos días, amada iglesia. El Señor bendiga en este día tan especial, en este día que el Señor hizo. Qué linda es la mañana de este domingo que nos levantamos a dar gracias a nuestro amado Padre Celestial. Y hoy el mundo celebra el Día del Padre, o por lo menos en Colombia celebramos el Día del Padre. Pero más que un Padre terrenal, hoy queremos alabar y dar gracias al Señor por el inmenso amor de nuestro amado Padre Celestial. Amor, un saludito a la iglesia. Buen día, amada iglesia. Un abrazo grande para todos, para todas las familias, niños, jóvenes, madres cabezas de familias, varones de la iglesia, y en especial en este día para todos los padres que se congregan, que hacen parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, casa de oración, pan de vida, todos aquellos que han llegado a conectarse en el día de hoy. A esos padres también muchas bendiciones en este día muy especial, y que el Señor hoy a todos los padres me les haga no solamente un regalo de darles un abrazo, que sientan su presencia, sino también un regalo espiritual, dones, que los use en los diferentes ministerios, que los prepare para servirle al Señor en el reino. Ese regalo hoy estamos pidiéndoselo al Señor en el nombre de Cristo, para que usted se levante a servirle al Señor. Sean siervos en el reino del Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Quería bendecirlos y decirles que el Padre hoy y su presencia está sobre su familia. Los bendigo en el nombre de Cristo. Así es, y qué rico uno como papá. Yo me imagino que no soy papá, soy mamá, pero cuando uno tiene todos sus hijos reunidos alrededor de la mesa, eso es un gozo para un papá, ¿verdad? Claro. Y hoy queremos adorar a nuestro amado Padre Celestial, porque, ¿sabe? Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué gran regalo, el maravilloso amor de Dios, entregarnos a su Hijo unigénito, para que tú y yo gozáramos de salvación, para que tú y yo pudiéramos entrar confiadamente y decir: Papito Dios. Vamos a adorar, allá donde está usted en su casita, vamos a adorar a nuestro amado Señor. Amaste, sabiendo cómo soy, me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Y es que no merezco tanto. Amor de Dios, inmenso amor de toda entrega, y me ha dado vida nueva, y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor que tanto condena. En mi tristeza y me llenas, un inmenso amor que ha llenado nuestras vidas
que ha llenado nuestro corazón, tu inmenso amor, Padre. Así es, Señor. Que me llamaste, al principio no entendí, pero me cambiaste, y como el barro al alfarero, mi vida transformaste, y de tu gloria me llenaste. Gracias te doy, amor de Dios, inmenso amor, que pronto la entregas. Tu vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Interrumpes mi tristeza y me llenas. Así es. Tu amor nos llena. Gracias, Padre, por ese inmenso amor que has depositado en nosotros, hombres imperfectos, hombres, Señor, que no merecían nada. Pero tú eres la fuente del amor. Tú eres quien, Señor, nos ha llevado a delicados pastos. Tú eres nuestro amado Padre bueno. Iglesia, hoy quiero hablarte de la familia. Una familia como la tuya y como la mía, formada por un padre y dos hijos. Esta parábola, contada por el mismo Señor Jesús, nos muestra el inmenso amor del Padre, el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y ustedes van a entender a medida que vayamos desarrollando este tema, van a entender por qué. Porque aquí se muestra el inmenso amor de Dios y la inmensa gracia del evangelio. Esta parábola representa a Dios Padre, un Padre bueno, el papá de justos y de pecadores. El Señor Jesucristo nos quería dar a entender que tanto los orgullosos fariseos y los despreciados publicanos eran hijos del mismo Padre. Y había del amor, del perdón y la misericordia para todos sus hijos. ¿Cómo un padre podrá amar más a unos que a otros? Yo les decía el miércoles pasado que los hijos se aman porque son hijos. Los amamos por lo que ellos representan, los amamos por lo que ellos son. Veremos cómo ese gran amor del Padre que ama a sus hijos con un amor inmenso, con un amor inimaginable. Los ama porque son hijos, los ama con sus falencias, los ama con sus aciertos, los ama porque son sus hijos. El problema está cuando se hace diferencias entre los dos hijos y empiezan las comparaciones. Ahí sí se empieza a sembrar discordia entre ellos. O se quieren meter a los hijos en un mismo molde. Y nosotros como padres tenemos que entender que nuestros hijos son totalmente diferentes el uno con el otro.
Recuerda mucho, tus hijos, si tienes 2, si tienes 3, aún si tienes 1, no es igual al hijo de fulano. Entre ellos mismos, nacidos de nuestro mismo vientre, no son iguales. Son diseñados por Dios de manera totalmente diferente. La condición de ser hijo no se pierde, al menos que el padre lo desconozca a uno como hijo. Ahí entonces es cuando se pierde esa condición de ser hijos. Vamos al Evangelio de Lucas y vamos a leer la parábola conocida, la parábola del hijo pródigo. También dijo, va a hablar el Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vio a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, nunca habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es palabra de Dios. 3 personajes: un padre, un hijo mayor y un hijo menor. Un hijo menor pródigo, que era un joven frívolo e inquieto, impaciente y sin freno, desenfrenado, quería comerse el mundo de un bocado, vago y libertino, deseoso de tener dinero rápido para disfrutar de esa herencia. Él quería ese dinero. Necio y sabio en su propia opinión, que le exige a su padre: dame de la parte de los bienes que me corresponden. La pregunta es: ¿quién hereda en vida? ¿Por qué si la herencia se recibe cuando el dueño muere? Pero este joven era tan necio que le pidió a su padre que le diera sus bienes, la parte que el papá había trabajado y había conseguido. Qué exigente este muchachito. Él pudo ser más amable, sin exigencias. Pudo decir: papá, te ruego que si puedes darme, si te parece bien. Yo tengo pensado, como dicen, dame, colabórame para montar un negocio. Yo sé que yo puedo producir mejor y voy a invertir. Así hay muchos jóvenes hoy en día. Y jóvenes así que piensan que van a poner a producir los bienes de su padre. Y jóvenes que piensan que tienen derecho a exigir la parte sin que su papá y su mamá hayan muerto. Se creen merecedores. Estoy hablando del hijo menor. Las características de ese hijo menor: apela a su padre como a alguien que le debe algo. O sea, el padre le debía esos bienes, cosa que ni siquiera él nunca los había trabajado, porque todo fue conseguido fruto del trabajo de su papá. ¿Sabe la gran locura de los pecadores? Está en contentarse con recibir las cosas buenas de esta vida, las cosas buenas, entre comillas, de esta vida, y disfrutarla, pero así, con urgencia. Es que necesito disfrutar la vida porque se me va a acabar en un 2x3 y el afán los lleva a eso y quiero comerme el mundo de un bocado. Y se apresuran a hacer lo que no tienen que hacer. Ellos solo ven el presente, solo ven lo que tienen enfrente, pero no piensan en más allá. ¿Por qué deseaba este joven tener a la mano lo que le correspondía de la herencia de su padre? Que le correspondía nada, no le correspondía. Sin embargo, más adelante veremos cómo se portó ese padre. Este joven deseaba, estaba cansado de obedecer a su padre y deseoso de alcanzar una falsa libertad. Él quería huir, ya estaba cansado de que el papá lo mandara. Como muchos de los jóvenes. Les dicen, bueno, ya llega la etapa de la universidad, escoge para a dónde vas a estudiar y qué vas a estudiar, y escogen una universidad bien lejos de Colombia, allá en el Amazonas, si pudieran irse allá, para que no tener
que rendirle cuentas a sus papás, ni obedecer, ni que los estén mandando. Pero sí que le manden la plata. Lo único que quieren que le manden es el billete, no que lo manden a obediencia. La locura de muchos jóvenes es que no se creen libres hasta que hayan quebrantado los mandamientos de Dios, los mandamientos del Padre. Por eso es que usted ve que cuando ya se creen libres, que ya van a la universidad, entonces estar en la taberna, entonces estar en los moteles, entonces comerse la vida de un bocado, la velocidad, esto, para ellos es símbolo de madurez. He alcanzado la plenitud. Y si viene el Padre y le pone freno, para él eso es lo peor. Y nos dice, es que ya soy grande. Tú no sabes cuántos años tengo y todavía tú tratándome como si yo fuera un chiquitín. Todavía me mandas como si yo fuera un peladito. Quiero decirte algo, joven. Hay padres de 90 que todavía mandan a sus hijos de 60. Porque es que esa jerarquía, esa autoridad de papá no se pierde. Son papás. Somos papás. Se quieren liberar del yugo del padre, pero terminan atados a cadenas de sus propias concupiscencias que se ponen. No quieren someterse, sino quieren ser sus propios papás. Porque a eso es que eso es lo que nos están diciendo con sus actitudes. Segundo, desean escapar de la vigilancia del Padre, que me tiene vigilado. Yo les decía a ustedes una vez, les contaba que miren, mis cortinas son larguísimas. Y el gatito se metía y escondía la cabeza y creía que estaba escondido. Así son los jóvenes que presentan estas características. Se quieren comer al mundo de un bocado, pero que nadie los vea. Y donde nadie los conozca, para hacer lo que se les da la gana. Muchos jóvenes dicen, tengo intercambio, me voy para Europa, pastora, y qué bueno, y nos alegramos y nos gozamos, pero cuando nos enteramos de todo lo que han hecho en Europa, donde eran barriles de cerveza que se tomaban, porque allá se sentían libres, se sentían que nadie los mandaba, su papá le había dado el dinero y ellos podían viajar, beber, gozar la vida sin que nadie les dijera nada. Pero los muchachos, este joven y los jóvenes de hoy en día se olvidan de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia de Dios. El que todo lo ve, el que todo lo sabe. Este joven pensaba que él era mejor administrador, porque llega el momento en que, cierto amor, que los muchachos piensan que saben más que uno. Porque es que mi papá, ya yo tengo 4 especializaciones y ya yo me sé la vida. Es que mi papá ya está carabélico. Él es de la prehistoria. Entonces este joven también pensó que él era mejor administrador que su padre. Quería sus bienes, tenerlos en su propia mano, a fin de que su padre no le colocara límites
a sus caprichos extravagantes, no lo frenara en el derroche de la fortuna, porque uno como papá siempre está guiando, siempre está poniendo el freno para que el hijo no corra el resbaladero, pero ese pelado va como carro loco. ¿Y quién le pone límite? Él sencillamente quería lo suyo para no rendirle cuenta a nadie, y menos a su papá. Porque los jóvenes hoy en día no quieren rendir cuentas. No quieren rendir cuentas. Este joven estaba engreído. Tenía una opinión muy alta de sí mismo. Una opinión de autosuficiencia, porque él creía que con eso que le habían dado, él podía hacer, deshacer y multiplicar la fortuna. Pensó que podía poner a producir esa fortuna más que su papá. ¿Saben qué les digo, muchachos? Que no hay cosa que arruine más a un pelado, a un joven como tú, que su orgullo y su autosuficiencia. Creerse que se las sabe todas. Él obtuvo lo que deseaba, su parte. ¿Y qué dice el versículo 13? Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue a la provincia apartada. Y si esa provincia queda bien lejos de mi papá, mucho mejor. Para allá que voy. Pareciera que ese joven no quisiera saber nada de su papá, no quisiera volver. Pareciera que el padre le hubiera hecho mucho daño. En su pensamiento, él diría, voy a demostrarle que yo puse a producir esa fortuna y voy a llegar mostrándole que yo sí puedo. Multiplicaré esos bienes. Ojo, ojo, algunos jóvenes de la iglesia, perdón, no solo de la iglesia, algunos jóvenes que son hijos de Dios, que están en la iglesia, piensan igual que este muchacho. La provincia apartada es el mundo y allá se van. Le dicen a los demás, es que hay que gozar la vida es corta, tú evangélico. Si yo soy joven, para amar a Dios, para estar en la iglesia, eso es de beatos, para eso hay tiempo. En esa provincia apartada estaba el derroche. Ahí ese joven derrochó todo lo que su padre le dio. ¿Por qué? Porque el joven quiere agradar siempre al otro joven. Y entonces son amigos el que pone más y el que más manda. Ahí yo me imagino que él era rodeado de amigos y amigas. Ahí no le faltó ni uno. Todo lo que su padre le dio, lo tiró por la borda. Lo que él pensó, nada pasó. El hombre que se hace esclavo del mundo o de la carne, que vive en la provincia apartada, malgasta sus bienes y vive perdidamente. La provincia apartada, en esa provincia apartada solo hay miseria y necesidad.
hambre. Una vida de perdición en esa provincia apartada conduce a los hombres a carecer de pan. Especialmente si se junta con una necesidad mundial, como este tiempo. Estamos en pandemia y los jóvenes desobedientes. No están los bares abiertos, no están los moteles abiertos, pero ellos se las ingenian para infringir la ley y darse sus gustos. ¿Tienes pico y cédula? No, pastora, pero es que yo. Y entonces, Dios mío, y creemos que no pasa nada. Se le acabó la plata, sus planes fracasaron, se fue sin la dirección de su padre a la provincia apartada, se le acabaron sus amigos. Después de haber sido hijo de un potentoso hacendado, terminó siendo un servil. Mire lo que dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. No apacentaba ovejas, apacentaba cerdos. El cerdo para los judíos era un animal inmundo. El cerdo no se puede apacentar. ¡Qué oficio tan degradante! El cerdo se devuelve contra su amo y lo mata cuando tiene rabia. ¿Qué oficio más degradante le tocó a este muchacho después de ser el hijo de? Él disponía, comía, mandaba en su casa, disfrutaba de lo mucho que había en la casa de su padre. Y se vio obligado a servir a un amo duro. Un amo duro, pastora, sí. ¿Sabes por qué te digo que era un amo duro? Porque él deseaba llenar su vientre con la comida de los cerdos. Y si él deseaba, en el versículo 16 lo dice, si él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, era porque ese amo no le brindaba ni un plato de comida. Y ni siquiera eso podía comer. Pero gloria al Señor que este muchacho que es carnal, que quería comerse el mundo de un bocado, un día, ¿qué estoy haciendo? Volvió en sí, vio su condición, valoró lo que tenía en la casa de su padre, vio que aquí tenía hambre. Qué rica es la comida de la casa del padre, de la casa de mamá y papá. Vea, así nosotros estemos viejos, pero si nosotros llegamos a la casa de papá, de mamá, llegamos de una vez viendo qué hay de comer. Y lo primero que papá y mamá nos brindan es un plato. Mija, ¿qué quieres? La casa, en la casa del padre, hay siempre abundancia de pan para sus hijos.
este hombre tenía hambre. Estaba a punto de morir de hambre. Pero dijo, regresaré a la casa de mi padre. Tomó la decisión de regresar a la casa donde había abundancia de pan, donde no le faltara nada. Pensó que era lo que le iba a decir a su papá cuando lo viera. Él se manejaba entre un temor y una esperanza, un temor a que fuese rechazado, pero una esperanza de que su padre lo perdonara. Pero él no solo se quedó pensando, él tomó una determinación que le fue firme. Vamos a leer del 18 al 20. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que antes de haber pecado contra su Padre terrenal, pecó primeramente contra su Padre Dios. Y eso es lo que todos nosotros, cuando pecamos, debemos reconocer. Que hemos pecado primeramente contra nuestro amado Padre Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y este hombre se fue. Se fue a la casa de su padre. Un hombre carnal, un hombre pecador, pero un hombre que vio su condición y quiso cambiar. Un hombre que reconoció todo lo que tenía en la casa de su padre. Reconoció todo el amor, todo lo amoroso que era su padre. Un hombre que se arrepintió de todo lo que hizo. Porque este hombre no llegó como se fue, con exigencias. Este hombre llegó con arrepentimiento, con ese sinsabor, si el papá lo iba a recibir, si lo iba a perdonar o no, como nos pasa muchas veces a ti y a mí. Pero este muchacho, tal cual lo había pensado. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No alcanzó a decirle lo otro, porque no se esperó la reacción de su padre. Pero hizo lo que había determinado hacer. Entonces, hijo, si tú estás pensando y el Señor lo ha puesto en tu corazón, haz lo que te toca hacer. Ve a la casa de tu padre. Él reconoció que había perdido todos los derechos como hijo. Reconocía que su padre era un hombre generoso. Sabe que es indigno de ser llamado hijo. Y solo quería pedirle un trabajo como jornalero que le permitiera estar allá. Porque conocía el corazón amoroso y misericordioso de su padre. Este hijo carnal, pecador, quería mostrarle el aprecio por la casa de su padre, la que un día menospreció, la que un día dejó y dejó por mucho tiempo. Pero este hijo tampoco por su mente pensó cuál era la reacción de su padre.
Veamos cómo era este padre. Un hombre amable que se dio a su petición. Un hombre justo porque le dio al uno y le dio al otro. Un hombre que daba trabajo, que acoge a todos y les da alimento. Un hombre generoso porque en su casa hay abundancia de pan. Imagínese usted si los jornaleros tienen en abundancia, ¿qué se espera para sus hijos? Y este muchacho había desperdiciado todo lo que tenía y ahora estaba convertido en un mendigo. Un hombre amoroso que corrió a abrazarlo aun cuando lo vio de lejos. Por eso es que él no alcanza a decirle que lo hiciera como un jornalero, porque el padre se le fue corriendo a recibirlo, a abrazarlo. Aún de lejos, el padre reconoce a sus hijos, aún si están vestidos de harapos. No te dé pena llegar a la casa de tu Padre, a la casa de tu Padre Dios, porque también la iglesia es la gran familia del Señor. Este padre no vio la miseria, solo vio a su hijo, que debía estar muy acabado. Parecería un mendigo, muy flaco, porque si pasaba hambre. Y sin embargo, este padre lo reconoce. Lo acogió como si él nunca le hubiera exigido nada. Los hijos solo dejarán de ser hijos si tú como padre lo desconoces como hijo. Pero nuestro amado Padre Dios nunca nos va a desconocer como hijo. Tanto como el Salmo 27 dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, porque Él es nuestro Padre bueno. Un padre siempre está pendiente de la llegada de su hijo. Aun cuando ese hijo sea el que tome la decisión de irse, cuando se reúne a la mesa o cuando el padre desconoce a ese hijo como hijo, siempre en su mesa estará el puesto de ese hijo que él ha desconocido. Siempre le hará falta en su corazón un hijo. Siempre le hará falta el hijo que se fue. Y siempre en su corazón anhelará su llegada. Este Padre está presto siempre a mostrar misericordia. Tenía ojos misericordiosos. Él lo vio y se conmovió su corazón. Y antes de que él llegara a la puerta a tocarle, no, él salió a encontrárselo en el camino. Porque era su hijo. Él no produjo palabras de maldición. Ahora sí, después que vienes, me quitaste todo, ahora es que vienes aquí a pedir. Porque muchos papás dicen esto. Te he de ver. Ahí tienes lo tuyo, pero te he de ver. Después que te gastaste la herencia, ahora es que vienes a pedirme. Yo sabía que así ibas a quedar. Este padre no produjo esas palabras. Jamás salieron de su boca
esas expresiones. Este padre ansiaba volver a tener a sus hijos en sus brazos. Este padre corrió a buscarlo cuando lo vio de lejos. Este padre lo abrazó. Miren, ustedes no tienen idea, o yo creo que sí la tienen, lo que es el abrazo de un padre. Un abrazo protector, un abrazo de confianza, de tranquilidad, porque en brazos de mi padre nada me puede pasar. Un padre que abraza a su hijo, un padre que besa a su hijo, un padre que expresó ternura a su hijo, un padre espléndido que no escatimó en nada para su hijo, un padre que cambió los harapos por un vestido de fiesta, un padre que pone anillo en su mano, un anillo con los escudos de la familia, porque así se usaba en esa época, en señal de haber sido reconocido como miembro de familia. Les devolvió otra vez la dignidad de ser su hijo. Un padre que le pone calzado. No fue un padre que le dijo, usted verá cómo se las arregla. Un padre que no solo dio de comer a su hijo, sino que compartió con otros la bendición de tener a su hijo. Un padre generoso, un padre bueno. Y vamos al otro hijo, al hijo mayor, el que estaba siempre con él. Era un hombre reservado y austero, sobrio pero malhumorado con cuantos le rodeaban, muy rígido, pegado a las normas en las que había sido educado. Difícilmente se apartaba de esas leyes o de esas normas que le habían inculcado. Era un hombre religioso. Vivía una vida religiosa, pero no una vida de comunión con su padre. Estaba ahí, pero no tenía comunión. Pastora, ¿usted por qué dice eso? Más adelante me entenderá. Un hombre que sabía que su padre era un buen administrador, porque él no se fue de la casa de su padre. No se fue con su parte como el otro. Pero un hombre envidioso, religioso, un hombre que se enojó contra su padre. Y se enoja contra su padre. Vamos a leer desde el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ya estaban en la fiesta. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó que qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Dice el versículo 28, se enojó y no quería entrar. Se enojó contra su padre. Se enojó con la actitud que había tomado su padre con ese hijo, porque a él no le parecía. Él quería que cayera un rayo y cogiera y enjuiciara a su hermano. Juicio y condenación era lo que él quería y pedía para su hermano. Igual que los escribas y los fariseos. Igual sucede en la iglesia. Igual sucede en las familias.
En la iglesia hay hijos pródigos, hijos que son carnales. Y hay otros hijos como los fariseos religiosos, con el dedito señalado, buscando la falta en mi hermano. Ellos son los únicos aptos, ellos son los únicos buenos, y los demás, ninguno reúne la condición para estar en la iglesia. Hay que cerrarles la puerta. Qué difícil situación para este padre de familia. Dos hijos, el carnal y el religioso. Qué difícil. Y no tenía que tomar partido por ninguno de los dos. Estos como el hermano mayor, los religiosos, son los que cumplen las reglas. Y yo no estoy diciendo que las reglas hay que volárselas. El problema está cuando usted emite juicio. Cumplen las reglas, las normas, las leyes. Ellos no se marchan a la provincia apartada. Pero no se marchan, bueno, de pronto no lo sienten en irse. Pero tienen ese dedito bien señalado. Creen que no tienen que arrepentirse de nada, porque cumplen con todas las leyes, todas las normas a cabalidad. Y si usted saque la Biblia y vea que yo sí cumplo con todo eso. Pero apenas dice, saque la Biblia, apenas dice eso, se convirtió en un fariseo religioso señalador. Este muchacho mayor se mostró necio y displicente ante la acogida que se le dio a su hermano. Se enojó porque se celebraba fiesta y no quería entrar. En las familias, quienes han disfrutado del continuo apoyo, el apoyo económico de sus padres, piensan que les pertenece el monopolio de los favores paternos. Son duros, son exigentes con los demás miembros de la familia que han cometido una falta. En la familia de Dios, algo parecido sucede. Quienes se sienten relativamente justos, rectos, cumplidores, raras veces se muestran misericordiosos con esos carnales que están ahí dentro de la iglesia. O con los que se descarrean. Usted no puede, porque usted es un pecador. No cumple con las normas para poder servir. Aún ni le dan la oportunidad a su hermano de que se arrepienta y cambie de vida. Su lenguaje es bien parecido al del hermano mayor. Primero se jactan de su virtud y de su obediencia. Mire lo que dice el versículo 29 en la parte A. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, yo soy tu siervo, he servido bien, no te he desobedecido jamás. Mostró sus charreteras. Si Dios a nosotros nos ha guardado de esos pecados carnales, no tenemos por qué jactarnos de ellos, sino que hemos de ser humildes, agradecidos con Dios, compasivos con nuestro hermano, y más si son débiles.
muestra su charretera, se jacta de su virtud, está ahí con el padre. Pero lo segundo que hace es que se queja de su padre. Miren lo que dice: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, tú eres un egoísta, en cambio con él eres espléndido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mostrando sin razón su mal humor. Si él lo hubiera pedido, seguramente su padre se lo hubiera dado. Por eso era que yo le decía que había religiosidad, no comunión, porque si él anhelaba en su corazón algo, ¿por qué no se lo dijo a su padre? ¿Por qué? Porque era religioso. El que matasen el becerro gordo le hizo pronunciar frases altivas e injustas en contra de su padre y en contra de su hermano. Cuando la envidia ciega, los otros nos parecen más grandes y mejor. Se siente de pésimo humor en contra de su hermano. Y esto no debe ocurrir en las familias, y menos en la familia de Cristo, porque no nos está mostrando el espíritu de Cristo, sino un espíritu fariseico, un espíritu religioso. No quería entrar porque no consentía estar en el mismo lugar que su hermano, aun cuando la casa era de su padre. Su padre lo acogió, pero él no estaba dispuesto a hacer lo mismo con su hermano. Mi padre lo puede aceptar, pero yo no. Ni siquiera lo llama por su nombre, sino que le dice: tu hijo. Ahí denota arrogancia e insulto a su padre. Mira lo que pariste, mira lo que engendraste. Le ponía apodos denigrantes. Ha consumido sus bienes con rameras. Has hecho entonces matar el becerro engordado. No hay cosa más terrible que un cristiano envidioso. Y más de eso murmure, porque Dios ha bendecido a mi hermano que es pecador. Ojo con la soberbia espiritual. Que el Señor, porque les da rabia que el Señor tenga misericordia con un pecador. Esto le sucede a los hombres religiosos. Les da rabia que el hermano carnal sea promovido. ¿Y por qué está ahí? Si no cumple los requisitos. Está ahí porque es hijo de Dios. Porque también es hijo como tú y como yo. Y veamos la actitud del padre frente a este hijo. Porque qué difícil tener un pecador y tener un religioso señalando todo el tiempo. Qué difícil situación para este papá. Pero de aquí tenemos mucho que aprender nosotros como padres. Este padre se mostró manso y conciliador. Se mostró el padre hacia el hijo envidioso y gruñón. Le mostró mansedumbre. Su conducta totalmente diferente a la de su hijo. Una actitud de gracia y de misericordia. En el Padre brilla la mansedumbre y la paciencia con las que se creen santos. El Padre salió a rogarle que se sentase y que disfrutara. No solo salió el Padre a cantarle
la tabla, que era su casa, que era su becerro, que era su hijo, como de pronto yo lo hubiera podido hacer. ¿Qué me vienes a decir tú nada si yo en mi casa recibo a quien yo quiera? Porque esta es mi casa, porque ese es mi becerro y porque ese es mi hijo. ¿Y qué? Eso no lo hizo el Padre. De pronto yo sí lo hago. Pero a mí también me está enseñando esta palabra. Así como el Padre salió a recibir al hijo pródigo, al que se fue, al hijo carnal, también salió a recibir al hijo fariseo, al hijo religioso, al hijo mayor. Porque era un hombre bondadoso, porque en el corazón de ese padre había amor, había bondad. No le hizo menos. No le dijo que se quede allá, pues él verá a ver si disfruta o no. ¿Qué le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo. El recibirle a él no quiere decir que yo te haga menos, porque tú también eres mi hijo. Todas mis cosas son tuyas. En el versículo 31 se lo dijo. Todo lo mío es tuyo, hijo. Los hijos de Dios no podemos envidiar la gracia que Dios quiere darle a otros. Le explicó que era necesario, estaba enseñándole el amor de un padre, estaba enseñándole qué es la gracia, qué es el amor del padre hacia sus hijos. El padre corrige la forma insultante con que el hijo mayor se refiere a su hermano. Le dice, este es tu hijo, le dice el hijo mayor. Pero el padre le dice, este tu hermano. Dice, después que le dice en el 31, hijo, tú siempre estás conmigo y mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Aleluya. Él no sembró discordia entre ellos. Él no acrecentó el problema por las diferencias. Él amó a sus hijos como eran, religioso y carnal, como nosotros en casa que podemos tener diferentes hijos. Él lo amó y los amó por la condición de hijos. El problema está en nosotros los padres cuando empezamos a hacer diferencias y a estar señalando las virtudes del otro hacia el otro hermano. Mira, es que este hermano tuyo sí, no lo haga. Ámelo porque es su hijo. Padre, tu palabra ha sido predicada. Una palabra que deja una gran enseñanza, tanto para nosotros como padres de familia, como para nosotros pastores de tu rebaño. ¿Por qué? Porque la gran familia de Cristo también encontramos esta clase de hijos. Y a todos, Señor, tenemos que amarlos con tu inmenso amor. Siembra en nosotros, oh Padre, tu corazón, tu verdad, tu misericordia, tu bondad, Señor. Ese corazón generoso, misericordioso, ese corazón sabio, Señor, para poder caminar conforme tú quieres, Señor. Gracias te damos por esta palabra que ha sido predicada. Señor, enséñale a cada familia, Señor, a cada familia, enseña. Aún para las madres solteras o las madres que son cabezas de familia. Enséñanos a ser como tú, Señor. Muéstranos
cómo guiar nuestros hijos, sabiendo que no debo tomar partido por ninguno de ellos, sabiendo que tengo que amarlo porque es la condición, es mi hijo y debo amarlo por eso. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que hoy bendigas a todos los papitos de Pan de Vida. Que sea un día en que ellos puedan recibir el amor, puedan recibir la honra de sus hijos, que puedan ellos recibir de lo que tú, de la gracia sobreabundante que tú le has dado, Señor, de haberlos convertido, Padre, que tengan el honor de ser llamados papás. Iglesia, no te muevas. 10:15 comenzamos una sorpresa para los papitos de Pan de Vida. Amor, no sé si tú quieres orar por los papás. La palabra ha sido predicada. Vamos a orar por las familias, por los jóvenes, niños, madres, cabezas de familia, por los varones y padres de familia. En esta mañana y en esta semana que se inicia. Señor, gracias te doy por permitirme nuevamente orar por cada una de las peticiones de mis hermanos en esta semana que se inicia. Orar para que tú hagas en la vida de cada uno de ellos un milagro, un prodigio. Señor, solamente tú conoces, Padre, sus oraciones en su intimidad contigo. Yo te pido, Padre, que tú acortes los días para que respondas a cada una de ellas. Hay peticiones por problemas financieros, por un hijo descarriado. Hay peticiones por un ser querido para que se convierta a ti, Señor. Hay peticiones, Padre, por la salud de un ser querido, de un amigo. Tenemos en estos tiempos muchos amigos y se pide oración porque están graves, están enfermos, están contaminados. Señor, responde esas oraciones, Dios, dando la sanidad y respondiendo cada una de ellas en esta semana que se inicia, Padre. Pero también te pido que cuando hagas ese milagro, yo lo creo que tú lo vas a hacer, darán testimonio de tu poder, de tu grandeza, Señor, y que tú respondes las oraciones, que todavía haces prodigios, milagros en la vida de cada uno de nosotros, Dios, y cada una de esas peticiones serán respondidas. Señor, muchas gracias. Bendigo la congregación y a todos aquellos que se unieron, Padre, mediante esta red. Muchas gracias te damos a ti, Señor, por habernos permitido llevar este mensaje y orar por ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.